Parte 1. El primer día en la celda, John nunca había imaginado que su vida llegaría a esto. Había estado en situaciones difíciles antes, ya sea esquivando a la policía, metiéndose en peleas callejeras o participando en tratos turbios. Pero este era un nivel completamente nuevo de problemas. Ahora estaba sentado en una celda de prisión, mirando a las paredes con nada más que tiempo y sus propios pensamientos para hacerle compañía. Sin embargo, lo que realmente lo desanimó fue con quién estaba atrapado. Jason Statham. Sí, has oído bien. Jason, maldito Statham. El duro como las uñas, el mismo leyenda del cine de acción. El tipo que podía golpear las paredes, saltar de los coches a toda velocidad, y ni siquiera sudar haciéndolo. El tipo que sobrevivió contra todo pronóstico en todas las películas en las que ha estado. Y ahora, aquí estaban. Dos hombres en una caja de hormigón. John, el tipo normal que había tomado algunas malas decisiones, y Jason, el tipo que estaba hecho de pura determinación y actitud. Pero John no podía quitarse la sensación de que esto no era solo una coincidencia al azar. Tenía que haber una razón para esto. ¿Fue una broma enferma? ¿Un truco de cámara oculta? O, peor aún, estaba en medio de algún retorcido reality show. Jason se sentó con la espalda contra la pared, con los brazos cruzados, sus ojos escaneando la habitación, como si estuviera tratando de encontrar la mejor manera de escapar, si es que le importaba. John no pudo entenderlo, o estaba completamente imperturbable, o simplemente estaba jugando el juego largo. ¿Y ahora qué? John finalmente preguntó, rompiendo el silencio. Jason ni siquiera miró hacia arriba. Simplemente soltó un profundo suspiro y dijo: «Ahora, esperemos». John parpadeó. ¿Espera? ¿Para qué? Jason lo miró por primera vez, su expresión ilectable. «Para que comience el caos. Este lugar», señaló alrededor de la pequeña celda, «es solo el comienzo. Confía en mí». John no estaba seguro de si Jason estaba hablando en serio o jugando con él, pero algo en la forma en que hablaba hizo que John pensara que era el primero. Había un aire de confianza en él que no tenía sentido para un tipo que estaba encerrado en una celda como todos los demás. Entonces, ¿así es como funciona? ¿Solo esperar? Jason se encogió de hombros. Estas no son las películas, amigo. No todo va a ser una escena de pelea o una persecución. A veces, solo tienes que esperar el momento adecuado. John asintió lentamente, todavía procesando. Esto fue una locura. Jason Statham, en prisión. Y de alguna manera, él era el que actuaba como si todo estuviera bien. Justo en ese momento, la puerta de la celda se abrió con un crujido, y un guardia entró. No era el típico tipo duro y estoico que ves en las películas. Este era un tipo flaco, sosteniendo un portapapeles, con un par de gafas que parecían demasiado grandes para su cara. Ustedes dos», dijo el guardia, mirándolos a ambos como si fueran solo otro par de prisioneros. «Has sido seleccionado para algo especial. Prepárate». John levantó una ceja. «¿Qué quieres decir con seleccionado?» El guardia no respondió directamente. En cambio, solo les dio a ambos una media sonrisa y dejó caer un juego de ropa sobre la mesa. «Lo descubrirás muy pronto. Disfruta de la oportunidad». Antes de que John pudiera responder, el guardia se había ido, dejando nada más que el suave sonido de sus pasos desvaneciendo. A Jason no parecía importarle en absoluto el mensaje críptico. Simplemente se puso de pie, agarró la ropa y comenzó a cambiarse. ¿Oportunidad? John murmuró. Su mente se aceleró. ¿Qué tipo de oportunidad? Jason miró hacia arriba, finalmente sonriendo. «Confía en mí. No quieres saberlo todavía, pero cuando llegue, te alegrarás de estar conmigo». John sintió que su corazón se acelera un poco más. No sabía si Jason estaba tratando de consolarlo o simplemente jugando con su cabeza. Pero lo que fuera después, tenía la sensación de que no iba a ser bonito. Entonces las luces parpadearon, y todo el lugar pareció temblar. Un profundo estruido resonó en el suelo, seguido por el sonido inconfundible del deslizamiento de metal, y con la misma rapidez, la escotilla en el suelo de su celda se abrió con un repentino silbido. John lo miró fijamente,
sintiendo un escalofrío corriendo por su columna vertebral. «¡Prepárate!», dijo Jason, con su voz baja y tranquila. «Es hora». John se tragó con fuerza. ¿Qué demonios está pasando aquí? Parte 2. El descenso a lo desconocido. John se quedó congelado en su lugar, con los ojos fijos en la escotilla abierta en el suelo. Estaba oscuro abajo, casi asfixiantemente, con nada más que el débil sonido del agua goteando y el eco de la maquinaria lejana. Su corazón latía en su pecho mientras miraba a Jason, que parecía completamente afectado por la espeluznante situación que se desarrollaba frente a ellos. ¿De verdad estamos haciendo esto?, John preguntó, su voz traicionando la tensión nerviosa en su cuerpo. Jason le dio una mirada de reojo y asintió. «No hay elección, amigo. Esto es para lo que estamos». John tragó con fuerza. Su mente se aceleró. Cada parte de él gritó para volver a sentarse, acurrucarse en la cama pequeña e incómoda en la esquina de la celda e ignorar cualquier locura que estuviera a punto de caer. Pero no pudo. No iba a sobrevivir a este lugar siendo pasivo. Si Jason Statham pensaba que esta era la salida, entonces tenía que seguir. «Vamos», dijo Jason con una sonrisa astuta, ya dando el primer paso hacia la oscuridad. «Es un poco de inmersión, pero estará bien». John dudó un momento más antes de seguir. No estaba seguro de lo que esperaba, pero ciertamente no era esto. Había imaginado que la prisión estaría llena de reglas, estructura y algún tipo de caos predecible. ¿Pero esto? Esto era otra cosa. Las escaleras crujeron debajo de sus pies a medida que descendían más. El aire se enfriaba con cada paso. El tenue resplandor de alguna fuente de luz distante parpadeaba en la distancia, proyectando largas sombras a lo largo de las paredes de lo que parecía un cavernoso laberinto subterráneo. John intentó romper el silencio. «¿Qué crees que hay aquí abajo?». Jason ni siquiera se molestó en mirar hacia atrás. «Ni idea, pero es mejor que esperar ahí arriba». Cuanto más profundo iban, más desorientador se volvía el entorno. Las paredes eran ásperas y desiguales, como si los túneles hubieran sido tallados al azar. Las tuberías oxidadas corrían a lo largo del techo, y extrañas luces parpadeantes proyectan un brillo espeluznante sobre todo. Finalmente, llegaron al fondo. John pisó un piso de concreto que se sentía frío y húmedo bajo los pies. Frente a ellos había una gran puerta de metal, gruesa e imponente. No había manija, solo una pequeña ventana cuadrada a la altura de los ojos, su vidrio helado con años de suciedad. Jason no dudó. Se acercó a la puerta y le dio un golpe rápido con el puño. Un fuerte tintido resonó en el espacio, y después de un momento, la puerta se abrió, revelando una habitación grande y estéril en el otro lado. «Bienvenido a la parte divertida», dijo Jason, su tono más claro de lo que probablemente debería haber sido. John entró por la puerta con cautela, sus ojos explorando la habitación. Era mucho más brillante que los pasillos de los que acababan de venir, con luces fluorescentes blancas zumbando por encima. Las paredes eran de un blanco crudo, y en medio de la habitación había un enorme panel de control, cubierto de luces intermitentes y pantallas. Una gran pantalla en la pared oculta mostraba un reloj de cuenta regresiva, marcando con precisión. «¿Qué es este lugar?», John preguntó, su voz llena de confusión. Jason no parecía en absoluto afectado la fase del entorno estéril. Se acercó al panel de control, con los ojos parpadeando de una pantalla a otra, como si supiera exactamente lo que estaba buscando. «Nos han estado preparando para algo grande», dijo Jason, tocando algunos botones en el panel. «Parece que somos parte de algún tipo de experimento». John dio un paso adelante, mirando las pantallas que parpadeaban con datos que no entendía. Había gráficos, tablas y lo que parecían frecuencias cardíacas y datos biométricos. ¿Experimento? John se hizo eco. Su voz se tiñó de incredulidad. ¿Qué tipo de experimento? Jason se volvió hacia él, con la cara seria por primera vez desde que habían entrado en la cámara subterránea. Este lugar no es solo una prisión. Traen gente aquí para otra cosa, algo de lo que no te hablan hasta que ya estás demasiado metido. A John le cayó el estómago. Así que no solo estamos encerrados aquí. Somos parte de algún
¿Experimento? ¿Como ratas de laboratorio? La mirada de Jason se endureció. Exactamente. Antes de que John pudiera decir algo más, un fuerte zumbido los interrumpió. El reloj de cuenta regresiva en la pared se acercaba a 0, y de repente, el suelo bajo sus pies comenzó a vibrar. «Prepárate», murmuró Jason, su tono una vez más tranquilo. «Esto es todo». John apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando las paredes parecían moverse. Una sección de la pared frente a ellos se abrió, revelando una gran plataforma circular en el centro de la habitación. La plataforma estaba rodeada por una serie de monitores y máquinas, y en el centro había una gran cámara de vidrio reforzado. «¿Qué demonios?», John murmuró, con los ojos muy abiertos. No estaba seguro de si esto era parte del experimento o algo mucho peor. Jason, sin embargo, ya estaba caminando hacia la plataforma. «Es hora de averiguarlo». John dudó por un momento, luego siguió. Mientras subía a la plataforma, podía sentir el peso de lo que estaba a punto de suceder sobre él. Esto no era una prisión, esto ni siquiera fue un juego. Fuera lo que fuera, estaba mucho más allá de su comprensión. «Aquí vamos», dijo Jason, su voz extrañamente emocionada. «Veamos qué tienen para nosotros». De repente, las puertas alrededor de la habitación se cerraron de golpe, y un fuerte zumbido mecánico llenó el aire. El reloj de cuenta atrás llegó a 0, y entonces todo se volvió negro. Parte 3. La verdad se desarrolla. John sintió como si el suelo debajo de él estuviera desapareciendo. Una sensación desorientadora que lo dejó sintiéndose sin peso por una fracción de segundo. Luego, la repentina sacudida de movimiento lo devuelva a la realidad. La oscuridad estaba completa. Una asfixiante ausencia de luz que hacía que su piel se erizara. Parpadeó rápidamente, tratando de adaptarse al vacío de tinta a su alrededor. Su corazón palpitaba en su pecho. ¿Qué acaba de pasar? Un momento. Había estado de pie en la plataforma con Jason. Al siguiente, nada. Pura oscuridad. ¿Jason? John gritó. Su voz sonaba demasiado fuerte en el silencio. ¿Qué está pasando? Escuchó la voz de Jason desde la oscuridad, tranquilo y claro, como siempre. «Agarra fuerte. Es solo parte de la prueba». La mente de John se aceleró. ¿Una prueba? ¿Una prueba para qué? ¿Para qué tipo de experimento retorcido se acababan de inscribir? Antes de que pudiera preguntar más, el silencio se rompió con el fuerte zumbido de la maquinaria. Una luz cegadora parpadeó de repente, proyectando sombras largas y ásperas a través del espacio. John entrecerró los ojos. Sus ojos se ajustaron y se encontró de pie en lo que parecía ser una especie de laboratorio de alta tecnología. Las paredes estaban forradas con elegantes paneles metálicos, cada uno cubierto de alambres y luces parpadeantes. En el centro de la habitación había una gran cámara cilíndrica, y dentro de ella, el estómago de John se volteaba cuando lo veía. Una serie de viales de vidrio llenos de un líquido brillante. Los viales estaban conectados a lo que parecían monitores, y las pantallas parpadeaban para cobrar vida, una por una. Jason estaba a pocos pasos de distancia, examinando la configuración con su habitual expresión ileíble. No estaba entrando en pánico. En todo caso, parecía un hombre que había visto cosas mucho peores. John, por otro lado, sintió una sensación de pavor que se acumulaba en sus entrañas. ¿Qué es este lugar? ¿Qué nos están haciendo? Jason miró por encima del hombro, su cara seria. Esto no es solo una prisión al azar, amigo. Están probando algo grande, y nosotros somos los sujetos de prueba. La mente de John se aceleró para darle sentido. ¿Los sujetos de prueba? ¿Para qué? Jason se encogió de hombros. Esa es la pregunta, ¿verdad? Pero si tuviera que adivinar, algo que ver con esos viales. He visto configuraciones similares en algunos proyectos de biotecnología del mercado negro. Están experimentando con mejoras. Los ojos de John se abrieron. ¿Mejoras? ¿Quieres decir, como, qué? ¿Cosas sobrehumanas? Jason se reunió con su mirada. Exactamente, pero no te emociones demasiado. Lo he visto ir en ambos sentidos. Algunas de estas mejoras convierten a las personas en algo completamente diferente. Algo peligroso. La mente de John
Estaba dando vueltas. ¿Mejoras? Sonaba como la trama de una loca película de ciencia ficción. Pero no podía negarlo. La forma en que Jason lo dijo, con tanta certeza, lo hizo sentir demasiado real. Mientras estaban allí, tratando de darle sentido a todo, una voz resuenó repentinamente a través de la habitación, asustándolos a ambos. «Bienvenidos, sujetos». La voz retumbó, fría y artificial. «Estás a punto de someterte a una serie de pruebas que empujarán los límites de la capacidad humana. No serás el mismo después de esto, pero si tienes éxito, ganarás poderes más allá de la imaginación. Bienvenido al Proyecto Alfa». La voz se cortó abruptamente, dejando un silencio inquietante a su paso. John miró a Jason. Su corazón latía con fuerza. ¿Qué demonios significa eso? ¿Poderes más allá de la imaginación? Los ojos de Jason se estrecharon. Su mandíbula se apretó. No lo sé, pero sea lo que sea, ya estamos demasiado metidos. Ahora no hay vuelta atrás. Justo en ese momento, el suelo bajo sus pies vibró, y la gran cámara en el centro de la habitación comenzó a silbar y zumbar a la vida. Los frascos de vidrio en su interior comenzaron a brillar más, llenando la habitación con una luz espeluznante y pulsante. «Esto es todo», dijo Jason. Su voz se endureció. «Tenemos que estar preparados para lo que pase después». John no sabía qué esperar, pero una cosa estaba clara. No se trataba solo de sobrevivir a una prisión. Esto era algo mucho más grande, algo que podía cambiarlo todo. Podía sentir que la presión aumentaba, el peso de lo que estaban a punto de experimentar lo abatando sobre él. Si Jason pensaba que no tenían más remedio que seguir adelante con lo que estaba por venir, John no podía discutir. Jason se volvió hacia él. Su expresión se endureció aún más. «Mantente alerta, pase lo que pase, no pierdas la calma». Antes de que John pudiera responder, las luces del laboratorio parpadearon de nuevo, esta vez volviéndose de un rojo intenso. Las paredes comenzaron a moverse y se abrieron secciones del piso, revelando brazos mecánicos que llegaban desde el techo, cada uno llevando dispositivos extraños. Las máquinas cobraron vida con un lloriqueo aterrador mientras se movían hacia ellas. El aliento de John quedó atrapado en su garganta. «Jason, ¿qué son?» «Solo mantente cerca», dijo Jason, su voz corta la tensión. «Te dije que este lugar no se mete». Uno de los brazos mecánicos extendió y agarró el brazo de John con un agarre en forma de tornillo de banco, tirándolo hacia adelante. Los otros brazos se cerraron sobre Jason. Sus dedos afilados y metálicos se contraían como si estuvieran esperando a que comenzara la señal. «¿Qué demonios es esto?», John gritó, luchando por liberarse, pero el brazo lo sostuvo con firmeza. Jason ya se estaba moviendo. En un movimiento suave, se libró del agarre mecánico, dando una patada rápida a uno de los brazos que habían estado viniendo por él. El brazo se torció y se sacudió violentamente, pero no se detuvo. John apretó los dientes. La adrenalina inundó su sistema. Esto fue todo. Este fue el verdadero negocio. No había vuelta atrás. Antes de que pudiera actuar, un panel en la pared se abrió y una figura salió, alta, cubierta de sombras, su rostro oscurecido por una máscara. «Bienvenidos a la siguiente fase», dijo la figura fríamente, su voz robótica y sin emociones. John solo podía mirar con incredulidad a medida que la figura se acercaba. El aire se espesó con una sensación de inevitabilidad. Parte 4. La prueba definitiva. La figura, todavía enverada en sombras, dio un paso adelante, sus movimientos calculados y precisos. Los brazos mecánicos se detuvieron como si estuvieran esperando su orden, y por primera vez, desde que comenzó el caos, John sintió una extraña quietud en el aire, como si todo estuviera conteniendo la respiración. «¿Quién eres?», John exigió, tratando de enmascarar la inquietud que se arrastraba en su voz. La figura no respondió de inmediato. En cambio, levantó la mano, y un ruido profundo y retumbante llenó la habitación. Lentamente, las luces cambiaron, bañando el área en una luz aún más fría y clínica. La cámara en la que estaban ahora se sentía menos como un laboratorio
y más como una arena de alta tecnología, diseñada para algo mucho más peligroso. Esto no es un juego, dijo la figura, su voz baja y mecánica. Esta es la culminación de años de investigación. Estás aquí para ver si puedes soportar lo que el futuro te exigirá. Los ojos de Jason se estrecharon, su expresión más fría que nunca. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué futuro? ¿Estás hablando de ponernos a prueba? ¿Para qué? La figura finalmente entró en plena luz, revelando un extraño uniforme, oscuro, con símbolos rojos brillantes que lo atraviesan. Su rostro permaneció oculto, pero no necesitaba mostrar emoción para que la tensión en la habitación aumentara. Fuiste elegido por tus cualidades únicas, dijo la figura, su tono de hecho. El futuro que estamos creando no será amable con los débiles, exigirá a aquellos con habilidades mejoradas. Usted y su compañero serán examinados para ver si pueden manejar ese futuro. La mente de John se aceleró. ¿Habilidades mejoradas? ¿Te refieres a superpoderes? Jason resopló, pero no había humor en su voz. Suena como una mala trama de película, pero sea lo que sea, estamos atrapados aquí ahora, así que nos ocupamos de ello. La figura saludó con la mano, y de repente, John sintió que el piso se desplazaba debajo de él. La habitación comenzó a zumbar de energía, y las paredes a su alrededor parecían cerrarse. El reloj de cuenta regresiva, que había estado en silencio durante un tiempo, comenzó a funcionar de nuevo, esta vez más rápido que nunca. La voz de los altavoces retumbó una vez más. Prueba 1. Resistencia. Pon a prueba tu voluntad de sobrevivir. Jason miró a John, con un fuerte respaldo en sus ojos. Mantente concentrado. Pase lo que pase, no dejes que te rompan. Antes de que John pudiera responder, el piso bajo los pies se abrió con una fuerte explosión, revelando un hoyo. A medida que se ensanchaba, podía ver picos afilados en la parte inferior, lo suficiente como para que su sangre se enfriara. Pero esa no fue la peor parte. La peor parte fueron los brazos mecánicos de arriba, que ahora bajan para agarrarlos. Uno de los brazos disparó hacia adelante, agarrando la muñeca de Jason. Jason retrocedió y lo pateó fuerte, pero el brazo apenas se movió. Otro se lanzó hacia John y saltó hacia atrás instintivamente. «¡Solte de mí!». John gritó. Su pulso se aceleraba mientras los dedos fríos y metálicos intentaban engancharse alrededor de su cuerpo. Pero entonces, tan rápido como había comenzado, los brazos se retrajeron, retrocediendo con una velocidad que dejó a John desorientado. Respiraba pesadamente. La adrenalina lo atravesaba. ¿Qué demonios fue eso? John jadeó. La figura se acercó, sin parpadear. Te hicieron la prueba. Has fracasado. El pecho de John se apretó. ¿Falló? ¿Para qué? Ni siquiera. La figura levantó la mano de nuevo, y el pozo debajo de ellos comenzó a cerrarse. Esto es solo el comienzo. Tienes mucho más que demostrar. La mandíbula de Jason se apretó. Genial, más juegos. El piso debajo de ellos tembló violentamente, y antes de que John pudiera reaccionar, la habitación a su alrededor comenzó a moverse una vez más. Ahora, las paredes se movían, creando nuevos caminos, y una serie de máquinas grandes e intimidantes cobraban vida. Los pensamientos de John se aceleraron. Esto no es una prueba, esto es una tortura. ¿Pero por qué? ¿Por qué quieren que pasemos por esto? La figura no les dio tiempo para pensar, solo señales para la siguiente etapa. De repente, los paneles del techo comenzaron a abrirse, y de ellos descendían extraños objetos parecidos a dardos, zumbando por el aire como insectos mortales. John se agachó instintivamente, pero uno de los dardos rozó su hombro. Siseó de dolor, pero no era una herida profunda, solo un aguijón agudo. «Envenenado», dijo Jason, su voz fría mientras esquivaba otro dardo. «Esos están atados con algo diseñado para ralentizarte». John apretó los dientes, tratando de superar el creciente mareo. Podía sentir que su visión comenzaba a difuminarse, sus extremidades pesadas y poco cooperativas. Esto es malo. Esto es realmente malo. Pero Jason, como siempre, se mantuvo concentrado. Se agachó y tejió,
moviéndose como un luchador entrenado, sacando dardos del aire con las manos y el pie. Por un momento, parecía que estaba haciendo un baile brutal y calculado, diseñado para mantenerlos con vida a ambos. La figura no volvió a hablar, pero las máquinas a su alrededor continuaron zumbando ominosamente, aumentando la tensión con cada segundo que pasaba. El aire se volvió espeso con el olor a metal quemado y el tenue olor a productos químicos. John logró sacudirse lo peor del mareo. Se acercó y agarró uno de los dardos que caían, sacándolo del aire antes de que pudiera perforar su piel. Pero ese no fue el final. Un fuerte choque resonó en la habitación cuando otra parte de la pared se rompió, liberando lo que parecía ser una bestia mecánica. Un guardia gigante y robótico diseñado para una sola cosa: cazarlos. Jason evaluó rápidamente la situación, con los ojos entrecerrados. Aquí vamos, la verdadera prueba. Parte 5. El enfrentamiento final. La bestia robótica se paró frente a ellos, elentando sobre la habitación con sus extremidades mecánicas, flexionándose como si se preparara para la batalla. Sus brillantes ojos rojos escanearon la habitación, bloqueando a John y Jason con una precisión inquietante. El zumbido de sus mecanismos internos era ensordecedor, como el tic-tac de un reloj contando hasta su perdición. El corazón de John se aceleró, y por un breve momento, la realidad de su situación lo golpeó de una vez. No solo estaba atrapado en una prisión, estaba en una situación de vida o muerte, donde cada movimiento importaba. Y lo único entre él y la muerte segura era un tipo que parecía inquebrantablemente tranquilo, sin importar lo que le lanzaran. Jason. John susurró, apenas capaz de recuperar el aliento, sus ojos todavía fijos en la máquina. ¿Cómo luchamos contra eso? La voz de Jason era baja, llena de una intensidad tranquila. No lo luchamos de frente. Lo superamos. John sintió una oleada de alivio. ¿Superarlo? Jason era probablemente la única persona en el mundo que podía manejar eso. La idea de enfrentar esta cosa cara a cara parecía imposible, pero un plan. Había esperanza con un plan. Las garras del robot rasparon contra el suelo, enviando chispas volando a medida que avanzaba hacia ellas. John instintivamente dio un paso atrás, pero Jason se mantuvo firme. «Ciéngase en los dedos de los pies», dijo Jason. Su mirada nunca abandonaba a la criatura. «Yo me encargaré del resto». John no estaba seguro de lo que Jason tenía en mente, pero confió en él. Era seguir con este plan o dejar que el robot los destrozara. Jason se movió primero, corriendo hacia un panel de control cercano que había estado escondido detrás de una columna de acero. El guardia robótico cambió su enfoque hacia él. Sus pies metálicos pisoteaban con cada paso. John contuvo la respiración, observando cada movimiento de Jason. Tenía que haber una manera de detener esto. No podían correr más que eso. Pero si Jason tenía razón, tal vez no tenían que hacerlo. «Vamos, Jason», murmuró John, sus dedos temblando de energía nerviosa. La máquina se lanzó hacia adelante con una velocidad aterradora, y Jason se agadó, apenas evitando sus garras mientras atravesaban el aire. Con un movimiento hábil, alcanzó el panel de control y golpeó su mano contra un botón. La habitación tembló cuando sonó una serie de alarmas, y las luces parpadearon salvajemente. «¡Ahora!», Jason gritó. Su voz sonaba con urgencia. John no necesitaba que se lo dijeran 2 veces. Corrió hacia la enorme bestia, usando el caos a su favor. Su mente estaba acelerada, tratando de pensar en una manera de convertir las probabilidades a su favor. Cuando llegó al robot, se sumergió hacia un lado, justo cuando sus garras bajaron, evitando por poco ser aplastado. Agarró una gran tubería que había caído del techo durante la conmoción anterior y la balanceó con todas sus fuerzas contra los cables expuestos de la máquina. El robot chilló, chispas volando desde el enorme agujero donde la tubería había golpeado. Se tambaleó hacia atrás, momentáneamente aturdido. Jason, al ver la apertura, se lanzó a la acción, atacando el panel de control del robot con una serie de golpes precisos, sus puños moviéndose como un rayo. Por un breve momento, la máquina vaciló. Sus movimientos se ralentizaron a medida que parecía perder su coordinación.
John sonrió con incredulidad. En realidad, lo estaban haciendo. Juntos, podrían tener una oportunidad de sobrevivir a esta pesadilla. Pero la pelea aún no había terminado. La máquina rugió y se reinició, sus ojos rojos brillando aún más que antes. Cambió su peso y sus garras comenzaron a zumbar con una energía renovada y mortal. Esta fue una batalla que no podían permitirse perder. ¡Sal de ahí!, Jason gritó, con los ojos muy abiertos con intensidad. Pero era demasiado tarde. La máquina se lanzó una vez más, esta vez con una fuerza brutal que envió a John volando hacia atrás, golpeando la pared. El dolor atravesó su cuerpo, pero apretó los dientes y luchó por mantenerse consciente. El robot se estaba volviendo más inteligente, más rápido y más peligroso con cada segundo que pasaba. Jason, sin embargo, no había terminado. Con un grito feroz, cargó contra el robot, usando las tuberías y otros escombros a su alrededor como armas improvisadas, lanzándolos a la máquina en un intento desesperado de frenarla. Pero no tenía ningún uso. Los movimientos del robot eran demasiado precisos, sus sensores demasiado avanzados. John trató de ponerse de pie, su visión nadando. Tuvo que ayudar. No podía simplemente tumbarse allí y dejar que Jason se enfrentara a esto solo. Con una respiración profunda, se empujó hacia arriba, agarrando un trozo de metal dentado del suelo. La adrenalina bombeaba a través de sus venas, mientras corría hacia la máquina. Su determinación se endureció. Ya no se trataba solo de sobrevivir. Se trataba de vencer a esta cosa. Juntos, justo cuando el robot avanzaba sobre Jason, John cargó hacia adelante y empujó la varilla de metal en el núcleo de potencia central de la máquina, esperando lo mejor. Las chispas volaron, y por un momento, la máquina pareció congelarse en su lugar. Luego, con un choque ensordecedor, el robot explotó en una lluvia de chispas y escombros. Su enorme marco se derrumbó en el suelo en un montón de metal retorcido. Las luces se encendieron de nuevo, y la habitación estaba de repente inquietantemente silenciosa. John y Jason estaban allí, jadeando pesadamente, cubiertos de polvo y grasa. El peso de lo que acababan de sobrevivir se hundía. Jason se limpió la frente y le dio a John una mirada lateral. Eso fue un poco demasiado cerca. John se rió, su voz ronca. ¿Crees? Ambos se quedaron allí por un momento, recuperando el aliento, antes de que John hablara de nuevo, su voz todavía temblorosa, pero llena de una sensación de triunfo. ¿Y ahora qué? ¿Salimos de aquí? Jason miró a su alrededor, su expresión reflexiva. La parte difícil ha terminado. Ahora salgamos de aquí, encontramos las respuestas y nos aseguramos de que todo este experimento no le suceda a nadie más. A medida que comenzaban a moverse hacia la salida, John no pudo evitar sentir una sensación de camaradería con el hombre a su lado. No importaba lo imposible que hubiera parecido, habían sobrevivido. Y en ese momento, se dio cuenta de que ya no se trataba solo de escapar. Se trataba de recuperar el control, de su destino, su libertad y el futuro. Atravesaron la puerta final, su futuro incierto, pero con una cosa clara. Habían sobrevivido a lo imposible, y eso, en sí mismo, fue una victoria.